Muy bien, muy buenos días para todos. Vamos a abrir la palabra en el libro de Jeremías, capítulo 11, desde el verso 18. Libro de Jeremías, uno de los profetas mayores, capítulo 11 de Jeremías, verso 18, siguiendo el lema que adoptó la Iglesia para este año, Dios primero. Queríamos hacer referencia a esta porción bíblica. Jeremías capítulo 11, verso 18, dice así la palabra. Y Jehová me lo hizo saber y lo conocí. Entonces me hiciste ver sus obras. Y yo era como cordero inocente que llevan a degollar, pues no entendía que maquinaban designios contra mí, diciendo, destruyamos el árbol con su fruto y cortémoslo de la tierra de los vivientes, para que no haya más memoria de su nombre. Pero, oh Jehová de los ejércitos, que juzgas con justicia, que escudriñas la mente y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque ante ti he expuesto mi causa. Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de los varones de Anatot, que buscan tu vida, diciendo, no profetices en nombre de Jehová para que no mueras a nuestras manos. Así pues, ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que yo los castigaré, los jóvenes morirán a espada, sus hijos y sus hijas morirán de hambre, y no quedará remanente de ellos, pues yo traeré mal sobre los varones de Anatot el año de su castigo. Justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti, porque es prosperado el camino de los impíos, y tienen bien todos los que se portan deslealmente. Los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron fruto. Cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de sus corazones. Pero tú, oh Jehová, me conoces, me viste, y probaste mi corazón para contigo. Arrebátalos como ovejas para el degolladero, y señálalos para el día de la matanza. ¿Hasta cuándo estará desierta la tierra y marchita la hierba de todo el campo? Por la maldad de los que en ellas moran, faltaron los ganados y las aves, porque dijeron, no verá Dios nuestro fin. Y acá Dios le contesta a Jeremías y dice, si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Hasta aquí nomás la lectura. Para poder entender el libro de Jeremías como cualquier otra porción bíblica, es necesario ubicarnos en dos categorías, que es tiempo y espacio. ¿Cuándo sucedió y dónde sucedió? Jeremías fue uno de los profetas que estuvo en el Reino del Sur. ¿Y por qué decimos Reino del Sur? Quizás usted es la primera vez que viene o ha venido en otras oportunidades y aún no comprende algunas cuestiones que tienen que ver con la historia y la geografía de Israel. Cuando Dios llama a Abraham, da inicio a una nación, que es la nación de Israel. Lo llama de la tierra de Irak, y está Abraham, tiene después un hijo Isaac, Isaac tiene dos hijos, Esaú y Jacob. De Jacob nacen 12 hijos que conforman después las tribus de Israel. En un periodo de hambre, ellos se van y se radican en Egipto y están allí por 430 años. Estando en Egipto, Dios le propone un libertador que es Moisés. Moisés los conduce, es un excelente caudillo. Durante 40 años los lleva por el desierto hasta ubicarlos en la tierra de Palestina. Antes de entrar a Palestina, Moisés muere y es dirigido después a través de Josué. Josué dirige toda la campaña y reparte el territorio en las 12 tribus, que es el territorio de Palestina. A la muerte de Josué, comienzan los jueces a administrar la justicia y el orden de esa prematura nación y comienzan a sucederse varios jueces, más de 10 jueces, siendo el último de ellos Samuel, que combinaba ser juez y ser profeta y sacerdote. Estando administrando Samuel el territorio y la población de Israel, el pueblo le pide un rey. Querían ser como todas las naciones. Esto hiere a Samuel, pero no a Dios, que si bien Dios se siente totalmente desplazado por el pueblo, que estaba administrado por una teocracia, ellos querían una persona, antropocracia, ¿no? Y lo toman a Samuel, y Samuel elige un rey entre todos, y es Saúl. Saúl conduce los designios de Israel,
pero luego se quiebra, muere él en una batalla junto a sus hijos y le sucede David. David tiene varios hijos, uno de ellos le sucede en el trono a su muerte, que es Salomón. Y estando Salomón dirigiendo todo el reino, a la muerte de él, gobierna a su hijo Roboam. Pero Roboam no atiende el consejo de los ancianos, sufre una interna política dirigida por Jeroboam. Como no supo negociar la interna, el reino de Israel se quiebra en dos. 10 tribus se van con Jeroboam y 2 tribus restantes con Roboam, el hijo de Samuel, de la descendencia de David. El reino que administra Roboam es el reino del sur, Judá y Benjamín, con su capital Jerusalén. El reino del norte, administrado por Jeroboam, se divide en las 10 tribus restantes, cuya capital era Samaria. ¿Dónde atiende su ministerio Jeremías? En Jerusalén, en el reino del sur. ¿Quedó claro? En la zona sur, 2 tribus, Judá y Benjamín, con su capital en Jerusalén. Pero como todos los hombres, los sacerdotes habían sido desplazados del reino del norte, porque el reino del norte no tenía a Jehová como centro, sino que se había desarrollado en idolatría, entonces todos los sacerdotes de Jehová se van a vivir a la villa de Anatot, que es allí donde vivía Jeremías. Y estando ahí, y usted lo puede ver en el capítulo 1 de Jeremías, yo simplemente trato de hacer una introducción al texto. Cuando estaba ahí Jeremías, en el capítulo 1, Dios lo llama a Jeremías. Estaba en la villa de Anatot, él era la familia de los sacerdotes, de manera que su futuro iba a ser el ejercicio de esta profesión, el sacerdocio. Pero Dios le cambia los planes a Jeremías y le dice, tú no vas a ser sacerdote, sino que vas a ser profeta. Y hay una gran diferencia entre ser sacerdote y ser profeta. En primer lugar, ser sacerdote era pertenecer a una casta social, que eran de la tribu de Leví, que era la tribu de los sacerdotes. Ser sacerdote tenía una condición muy buena, o promisoria por lo menos, porque ya que no tenía que preocuparse por sus recursos ni por su sostén, porque era el pueblo quien con sus diezmos debía abastecer las familias de los sacerdotes. El pueblo debía dar los diezmos de todo, de las cosechas, del ganado, del dinero, de los metales. Todo era llevado al templo. Los sacerdotes repartían entre sus familias y el resto se ofrendaba a Dios. Y con el dinero se reparaba la casa, se compraban insumos, enseres que era necesario. De manera que estaba bastante garantizada la existencia y el pasar de los sacerdotes. Además, los sacerdotes no se dirigían en público en general, sino que ellos administraban dentro del templo. No iban de villa en villa, de estado a estado, de ciudad a ciudad, ministrando. Ellos tenían un lugar físico y ahí ejercían su enseñanza, y si les caía bien o mal, a él no le afectaba mucho. De hecho, que si usted lee, pocos sacerdotes murieron en manos de reyes, excepto cuando Saúl mata a los sacerdotes de Not, que lo mata por una actitud muy vengativa de parte de él, pero lo demás no. No era así el pasar de los profetas. Los profetas tenían un pasar totalmente distinto. En primer lugar, no tenían garantizado el sostén. Ellos iban de aldea en aldea, no tenían un lugar físico establecido. El mensaje que daban los profetas generalmente era despreciado y no era aceptado por nadie. Y muchos profetas fueron, como dice el libro de Hebreos, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Andaban de acá para allá, por las cuevas, las cavernas de la tierra, por los desiertos, por las colinas. Iban llevando el mensaje y no eran muy queridos por la sociedad. Y este es el caso mismo de Jeremías. De manera que cuando Dios lo llama a Jeremías, indudablemente, cual una película, se le habrán pasado este cuadro sinóptico. Este es ser profeta, esto es ser sacerdote. Me quedo toda la vida con ser sacerdote. Tenía todo garantizado y no era muy agitada su pasar. Pero Dios le dice en el versículo 5, un versículo que nos sirve a nosotros para contraargumentar contra el aborto, y dice en el capítulo 1, antes que te formas en el vientre, te conocí, y antes que naciese te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Yo sé que tu concepción era de una familia sacerdotal.
Yo sé que pertenecías a la tribu de Leví. Ya sé absolutamente todo, pero yo tengo un cambio de planes para tu vida. Y es a veces esto lo que nos sucede a nosotros. ¿Qué planes tiene Dios para mi vida? ¿Y qué tan dispuesto estoy a aceptar el cambio de planes? Si usted observa la vida de Jeremías, fue un fracaso absoluto en todas las dimensiones. Jeremías jamás lo contrataría un CEO, un gerenciamiento, un banco. No lo podrían contratar si presenta su currículum vitae. Él fracasó absolutamente en todo. Durante 40 años predicó en Israel, en el reino del sur, y ni siquiera hubo uno que se arrepintiese durante el mensaje de Jeremías. Fue tan terrible la situación de Jeremías que hasta hizo uno de los pésimos negocios que usted y yo jamás haríamos. Cuando Jerusalén estaba rodeada por los babilónicos, que estuvo rodeada durante 2 años, la gente no podía entrar ni salir de la ciudad de Jerusalén. En la ciudad se acaban las provisiones, a punto tal que dice la Biblia que los hijos servían de comida a las familias. Se desató un canibalismo terrible. Dice la Biblia en Lamentaciones que los que comían delicadamente se abrazaban a los estercoleros, se vendían los excrementos de paloma para comer. Los niños de pecho, su lengua se pegaba en el paladar. Los pequeñuelos pedían pan y no había quien se los diese. Los nobles, que eran más blancos que la nieve, más puros que la leche, estaban irreconocibles, su piel ennegrecida, pegada a sus huesos, estaban secos como palo, dice Jeremías en Lamentaciones. Esa era la situación de Jerusalén en este momento. Al punto tal que Jeremías en Lamentaciones dice, mis ojos destilan y no cesan, porque no hay alivio hasta que Jehová mire desde los cielos. Mis ojos contristaron mi alma por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. En semejante apuro, en semejante situación, un país rodeado, invadido completamente, Dios le dice a Jeremías, tienes que comprar la heredad de tu pariente. Pero Jeremías dice, tú me dices que yo compro una heredad, estoy en la cárcel. En primer lugar estaba en la cárcel. Afuera hay una invasión. Todo el territorio que tú quieres que compre hoy está tomado por los enemigos. ¿Qué negocio estoy haciendo? Pero Dios le dice, debes comprar la heredad que te corresponde por herencia. Y Jeremías hace todo el ritual de compra. Llama testigos, llama escribanos, firman el boleto, dan una copia, un original, hace todo el negocio. Y él como que no entendía absolutamente nada. Aún ahí fracasaba Jeremías. Aún a ese extremo. ¿Usted compraría un auto que está inhibido? ¿Un auto que tiene embargado? ¿Compraría usted una casa que está hipotecada? ¿Compraría un terreno en una toma? Es prácticamente imposible de hacer un negocio así. Pero Jeremías se caracterizó por la obediencia. Y esto es lo que mide la diferencia en nosotros. Nosotros consideramos el éxito como todo emprendimiento, todo desarrollo, todo crecimiento que nos da un paso hacia adelante. Y vemos que esa persona está progresando. Le va bien sus negocios, ha hecho un buen ascenso en su trabajo, desarrolla su profesión con éxito. Y vemos que ahí está el éxito. Pero cuando vemos la vida de Jeremías, y si tuviésemos que medirla por esa vara de éxito, diríamos que no califica para nada. Pero Jeremías tuvo una vida total de éxito, porque él se guió por los 2 parámetros, o las 2 categorías que Dios establece de una vida de éxito, que es la obediencia y la fidelidad. Jeremías fue obediente aún en esto, en comprar un terreno tomado por los enemigos. Dios necesitaba que haga ese negocio, porque a través de él Dios tenía un mensaje y le dijo, Jeremías, dentro de 70 años, cuando vuelvan del cautiverio de Babilonia, la gente heredará sus propios territorios. Esta villa volverán sus dueños, volverán a plantar sus vides, volverán a trabajar sus campos, volverán a construir sus casas. Por eso te dije que lo compres seguro, porque esa inversión dentro de unos años va a servir. Jerusalén había sido invadida en 3 oportunidades
por Babilonia. Esta era la última vez en que Babilonia invadía. Lo hizo en una oportunidad y en esa primera deportación es cuando Daniel y sus amigos fueron llevados a Babilonia. 11 años después, Babilonia invade nuevamente Jerusalén y lleva un grupo de más de 700 personas. 5 años después, y es en esta situación, cuando Babilonia viene por tercera y última vez y lleva el resto del pueblo en cautiverio. Pero Jeremías estaba en esta situación actual, obedeciendo permanentemente al Señor. Pero llega un momento en Jeremías, como nos pasa a nosotros, que nos sentimos desanimados. Porque el mensaje de Jeremías se encuentra sintetizado en el capítulo 2, verso 19. Tu maldad te castigará, tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es haber dejado a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor. Nuestras rebeldías, nuestras maldades son las que nos castigan y nos condenan. Y muchas veces tenemos en poco el dejar al Señor. Muchas veces pasan periodos de desiertos en nuestra vida. No nos congregamos, no leemos, no oramos y comenzamos a ver todo lo malo dentro de una congregación. Pero es lógico porque dentro de una congregación hay personas y nosotros las personas cometemos falencias porque no somos perfectos y tenemos muchos errores y los vamos expresando en acciones, en palabras, en decisiones. Entonces comenzamos a ver todo eso y queremos justificar nuestra inacción, nuestro descompromiso, nuestra rebeldía en las cosas del Señor. Pero el mensaje de Jeremías es tan actual del momento en que lo dio como hoy lo es. Yo debo entender que mis castigos es por mi maldad y mis rebeldías me condenan. Yo no tengo que tener en poco dejar las cosas del Señor. Yo no puedo dejar en poco el abandonar los hábitos básicos de un cristiano, que es orar, que es leer, que es asistir, que es ofrendar. Yo no puedo tener en poco. Y si bien mi vida, yo puedo decir, como dice acá Jeremías en su queja, Dios no va a ver mi fin. Yo sigo prosperando, mis cosas van muy bien, aunque no hago esto, no me congrego, no oro, no tengo comunión. Pero no es así al final de tu camino. No va a ser así al final de tu camino. Y acá lo podemos ver en Jeremías. Jeremías se queja contra el Señor, porque él había ido un tiempo de descanso a Anatot, a su villa, a su familia. Y estando en Anatot, como leímos en el verso 18 del capítulo 11, Jehová me lo hizo saber. Su propia familia quería asesinarlo. Su propia familia quería matarlo, anularlo, sacarlo de escena. No toleraban el mensaje que Jeremías les estaba diciendo que debían arrepentirse y volverse de su mal camino. Entonces Dios se lo revela y Jeremías debe huir de su propia casa. Entonces en el verso 12, él le dice, justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Yo no puedo contradecirte, Señor. No tengo argumentos, no tengo palabras. Yo no veo todo el cuadro, veo solo una parte, una porción. Yo no conozco toda la escena. Tengo ya varios años ministrando. Jeremías ya tenía 23 años predicando en el reino de Judá. 23 años donde no había observado ni siquiera un resultado provechoso. Él predicó durante el ejercicio de 5 reyes en Judá. El primer rey fue Josías. El segundo fue su hijo, Joacás, que en realidad no gobernó absolutamente nada, porque cuando Josías muere, atravesado por una flecha del faraón Necao, cuando él iba a Carquemis a pelear contra Asiria, Josías muere en esa batalla y lo reemplaza su hijo Joacás. Pero Necao lo lleva a Joacás a Egipto y jamás vuelve Joacás a la tierra de Israel, de manera que gobernó solo 3 meses. Lo sigue su hermano Joacín. Y Joacín estuvo en el reino durante 11 años, pero se comportó pésimamente. Muere Joacín camino a Babilonia en la segunda deportación. Y lo sucede su hijo Joaquín. Pero Joaquín es llevado por el rey a Babilonia. Estuvo 37 años encarcelado. Nunca jamás tampoco volvió a Israel, ni siquiera ejerció el gobierno. Y en su lugar reina Sedequías,
que era el otro hijo de Josías. Sedequías se comportó pésimamente mal. Incluso quiso traicionar al rey de Babilonia. Y cuando lo traiciona, el rey lo toma prisionero, le mata a los hijos frente a él y luego le saca los ojos y lo lleva a Babilonia, donde muere también ahí. Durante estos 5 reyes, Jeremías siempre predicó el mensaje de Jesucristo. Siempre predicó el mismo mensaje: arrepiéntanse, vuélvanse a Jehová y Jehová los librará. Mas si ustedes no se arrepienten, si ustedes no se vuelven a Jehová, Jehová los castigará. Y el castigo era la deportación, era ser llevados esclavos a Babilonia. Y así fue. Y mire usted si nosotros no somos tan cabeza dura y testarudos como el pueblo de Israel. 3 deportaciones, con lapso de 11, de 7 y de 5 años una de otra, y nunca se arrepintieron. Nunca se arrepintieron. Es que en la cepa, en la esencia de nosotros, no está el arrepentimiento. Es un acto de Dios de misericordia por nuestras vidas. Jesucristo mismo lo dijo: ustedes no podrán ser salvos si Dios no los acerca a mí. Es la luz y la gracia y la misericordia de Dios que nos acerca a Jesucristo y somos salvos por toda la eternidad. Y mire la tenacidad y la resistencia de nuestra maldad, que aún en el libro de Apocalipsis la Biblia dice que después de haber pasado todas las tribulaciones, después de haber pasado el caos cósmico, dice la Biblia, los hombres no se arrepintieron. Sufrieron quemaduras en su piel, no va a haber agua, no va a haber alimentos, no va a haber medicina, va a haber terremotos, terribles calamidades. Pero al ir pasando una tras otra de ellas, la Biblia dice, y ellos no se arrepintieron. El mismo pueblo de Egipto, después de ser atravesado por 10 plagas, no se arrepintieron. El mismo pueblo de Israel, después de ser atravesado por 3 deportaciones terribles. ¿Sabe usted lo que es comerse su propio hijo? Ese nivel de canibalismo, comer excremento de palomas, de bueyes. Era terrible la situación, pero no se arrepintieron. Y si usted está en esta mañana y nunca tuvo un encuentro con el Señor, usted debe clamar a Dios que tenga misericordia de su vida, lo acerque a Jesucristo y pueda ser salvo. Porque créame que su maldad y su rebeldía jamás lo acercarán, como tampoco me acercaron a mí. Fue la gracia de Jesucristo que un día me acerqué a Él y pude ser salvo por toda la eternidad, por toda la eternidad.